Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Mira, yo es que soy así de práctico. Ese tío que ya le había hecho lo que tenía que hacer. El que quiera más que Le he dado la buena tarde, ¿qué más se puede decir? el que quiera más que compre. He dicho que entra que sea rápido. ¿Vos? ¿Tú estás? Batería. Sí, hay que dejar otra batería. Hola, me lavo que esto no tiene batería. Bueno, qué barbaridad. Os veo con una claridad que no me lo hubiera imaginado. Ahora sí. Bueno, creo que comenzamos ya. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Antes de comenzar, quiero excusar la asistencia de Carmen Díaz, que ya haber asistido, pero no puede venir por motivos personales. Y también quiero recordar que estamos reunidos aquí justamente para conmemorar el Día de la Lectura en Andalucía, que se celebra este próximo domingo, el día 16 de diciembre, y desearía aprovechar para agradecer al Ayuntamiento de Marbella su empeño en fomentar la lectura. Y también quiero agradecer, por supuesto, a Andrés Neumann, que nos acompaña, por su esfuerzo en venir aquí para hablar con nosotros, para compartir sus reflexiones que seguro que son muy interesantes. Antes de comenzar a hablar sobre el libro, sobre el contenido del libro, voy a hacer una pequeña reseña biográfica del autor y también un poco voy a hablar brevemente, unas breves impresiones sobre el libro. Y ya a partir de ahí empezamos todos a preguntarle a él, lo bombardeamos con preguntas y ya, digamos, el turno de palabra es suyo. Bien, cuando Andrés Neumann nació en 1977 en Buenos Aires, el doctor que asistía a su madre se exasperó porque el niño no lloraba, sino que mantenía los ojos muy abiertos. Eso lo cuenta el propio autor. Tal es así que el doctor, un poco irritado, dijo una cosa así como: si el nene se acostumbra a mirar tanto, entonces va a tener que aprender a llorar. Eso es lo que dijo el doctor a la madre, un poco, que también estaba preocupada. Yo creo que justamente esa manía que tiene, esa costumbre de mirar fijamente todo, es lo que haya hecho tan gran escritor. Y también ese interés por describir, por contarlo todo y no por inventar. ¿Cómo sería aquella escena del nacimiento que la partera dijo para terminar a modo de conclusión: este chico va a ser hijo del rigor? La propia partera ya lo sabía. Y efectivamente, Andrés Neumann en una reciente entrevista dijo: ser escritor es estar incómodo en el mundo. Y también enamorado de las palabras, dijo Enrique Jesús. Así que esa es la actitud que él tiene entre la escritura. Andrés pasó su infancia en Buenos Aires y en 1991, cuando tenía 14 años, sus padres vinieron a España, se trasladaron a España y allí él continuó sus estudios de instituto y más tarde la universidad, donde estudió, en la Universidad de Granada estudió filología hispánica y incluso después de eso fue profesor en la propia Facultad de Literatura Hispanoamericana. Bien, aún siendo estudiante, o sea, en esa época de estudiante, él ya publicó su primera novela, Bariloche, si no me equivoco, Sí. en el año 1999. Su primera novela que ya fue finalista del Premio Herralde, con 22 años. Pero un año antes ya había tenido el primer premio en la primera convocatoria que se hizo del Premio de Poesía Joven de Antonio Carvajal, por una obra titulada Métodos de la Noche. El Premio Herralde también volvió a ser finalista en este nuevo premio con otra novela posterior, en 2003, que es Una vez Argentina, novela que ha sido también reeditada recientemente, posteriormente en 2014, y que por supuesto les recomiendo a todos ustedes. Su consagración definitiva vino en 2009 con otra novela titulada El viajero del siglo. Esa novela tuvo el premio Anagrama, también obtuvo el premio de la crítica, el premio Tormenta al año siguiente, bueno, el premio de la crítica fue al año siguiente, creo, recordando, y también el premio Rómulo Gallegos, en fin. Apareció entre los libros más importantes, más influyentes de ese año en
en el periódico El País, en El Mundo, en periódicos del Reino Unido, también fue muy valorada en Irlanda, en Holanda, creo recordar también, en fin, tuvo un gran éxito. Ha publicado otras novelas, de las cuales vamos a destacar en 2012 Hablar solos y Fractura, la novela que nos trae aquí, que es la que vamos a comentar nosotros, sobre la que vamos a hablar principalmente. Aparte de esa labor novelística, es autor de libros de relatos, que pueden ustedes mirar en internet la cantidad de obras que ha publicado, libros de poesía, ha sido prologuista de muchos autores, traductor al castellano, antologista, pero quiero destacar también su labor como poeta y como autor de Sentencias breves. Como poeta obtuvo el premio Hyperion en 2002, uno de los premios más prestigiosos en poesía, por su obra El Tobogán. Recientemente, el año pasado, publicó Vivir de oído. Y entre los aforismos ha publicado El Equilibrista y Barbarismos. No vamos a hacer aquí un catálogo exhaustivo de su obra, pero solamente quisiera añadir dos detalles para que se hagan ustedes una idea de la talla literaria del autor que nos acompaña hoy. Fue elegido en 2007, en el G-Festival, fue elegido en el grupo de Bogotá 39. Los 39 autores de Latinoamérica, no solo de lengua castellana, sino de toda Latinoamérica, más importantes, menores de 40 años. Entre ellos ya no califico. Ya se salió. Y posteriormente, en 2010, la revista Granta, una revista británica que tiene su origen en la Universidad de Cambridge, esta revista publica también una lista canónica de los autores más influyentes en lengua inglesa. La primera vez que hicieron una lista de lengua no inglesa fue en español. Y en esa lista, entre los 22 que recuerdo claramente, autores más importantes de lengua española, estaba nuestro querido Andrés Neumann. Los menores de 35 años. 22 autores menores de 35 años. Todo equipo de fútbol, digamos. Todo equipo. Juventud. Muy bien. Así que creo que no hace falta dar más detalles para saber quién es Andrés Neumann. Hoy vamos a hablar sobre la novela Fractura. La novela Fractura es un relato de una vida que llega a completar un ciclo, digamos que casi empieza y termina en el mismo sitio. Para mí es un viaje geográfico, un personaje que recorre prácticamente el planeta, pero al mismo tiempo este personaje hace un viaje emocional. Así que digamos que es una especie de reconciliación lo que vamos viviendo a lo largo del transcurso de la novela. La vida del protagonista, bueno, digamos, este relato tiene un desencadenante, un hecho, un acontecimiento que es el que desencadena todo el relato, que es el terremoto que hubo en Japón el 11 de marzo de 2011 y a continuación hubo un tsunami y a consecuencia de ambas catástrofes, la central nuclear de Fukushima, como ustedes saben, sufrió un gravísimo accidente que generó una zona de explosión, etc., y que puso en riesgo la vida de millones de personas en Japón. La vida del protagonista, decía, en realidad podemos decir casi de los personajes que pueblan esta novela, que son muchos, y yo me atrevería a decir que la vida de cualquiera de nosotros no está hecha de un material metálico que es inamovible, sino que más bien tiene la característica de la porcelana, que es frágil. Y efectivamente podríamos decir que aquellos que al final de su vida no se hayan fracturado, no hayan sufrido algún quiebro, alguna grieta, pues no sabría decir que esos son los más afortunados. Quizás los más afortunados son los que logran superar esas fracturas. Es un poco la trayectoria que nos va contando esta novela. Es más, en la novela hay un concepto muy importante, que importante por lo menos para mí, que es un concepto japonés que es kintsugi, que es una técnica, un arte, ya centenaria, de varios siglos, que consistía en la reparación de las porcelanas rotas, pero no tratando de disimular la rotura, sino justamente uniendo las piezas con una resina a la que añadían
polvo de oro, oro, tal, de manera que se veía claramente dónde estaba la rotura, dónde estaba la quiebra, dónde estaba la fractura, pero al mismo tiempo se embellecía. Por tanto, no negar la fractura, sino utilizarla, porque esa rotura forma parte de la historia de esa pieza. Y obviamente esa es una metáfora, es un símbolo de lo que le sucede al protagonista de ella. El protagonista, que es Yoshi Watanabe, que por otra parte es la transcripción prácticamente del nombre del poeta José Watanabe, un poeta peruano de padre japonés. Digo que, bueno, cuya vida, por otra parte, podríamos hablar de eso, cuya vida es bastante novelesca también, la de su familia, es muy interesante, me parece muy interesante. Este protagonista, digo, Yoshi Watanabe, el protagonista de Fractura, tiene una existencia que podríamos decir casi que es milagrosa. Sobrevive cuando realmente no tendría que haber sobrevivido, sobrevive cuando todos los demás mueren. Y no quiero tampoco dar muchos detalles, porque en fin, no quiero tampoco reventar la novela si hay alguien que no haya leído todavía, cosa que se llevará por su parte. Hay otros personajes que son secundarios, son menos importantes que Yoshi Watanabe, pero son también esenciales, en especial 4 mujeres. 4 mujeres que son las sucesivas parejas de este señor, y no solo parejas distintas, sino en distintos países, cada uno en un país, recorriendo el mundo, Francia, París, en Argentina, bueno, en Estados Unidos, Nueva York, en Argentina y posteriormente, por último, en Madrid. Y a eso se le añade también otro personaje, también bastante importante, no tan importante como ella, que es el periodista Pinero, que parece que es el que tiene el mérito de que estas mujeres cuenten su parte de su vida. Digo que estas mujeres, el papel de estas mujeres tienen en la novela es muy importante porque nos van haciendo comprender mejor. Son las narradoras, efectivamente, nos hacen comprender lo que el propio Watanabe a veces incluso no sabe. Él mismo se descubre a través de la otra persona. Yo quiero leer una frase que dice en el libro, en su relación con Carmen, dice literalmente, hablando de sus relaciones, los negocios que él hacía, la gente con la que trataba, decía que era como un espejo que le servía para mirarse la espalda. Es decir, aquello que uno no se ve. Él se conocía mejor a través de los demás. Y eso es lo que hace la novela. Esa es, para mi gusto, uno de los grandes valores que tiene esta novela, ¿no? Como el retrato no solo está en una descripción que hace un narrador omnisciente, bastante omnisciente, sino también como los demás personajes van diciendo lo que piensan de él, cuáles son sus manías, sus defectillos o sus virtudes, lo que admiran de él, sus gustos, etc. Bien, aparte de esos personajes, hay una cantidad muy grande de personajes que aparecen de una forma episódica, muy breve, de una forma muy breve, que algunos son realmente interesantes, que merecerían ellos mismos, merecerían un pequeño relato y habría ahí también, digamos, habría posibilidades de desarrollo. Por ejemplo, la propia figura de su padre, este ser tan misterioso que también tiene sus secretos y que él decide, el secreto de su padre, decide, cuando lo conoce, guardarlo como el secreto de la familia, no decirlo. O, qué interesante aquel personaje, el escritor Murakami, que se llamaba como otro escritor que llegó a ser mucho más famoso. Este era escritor y director de cine. Y al final, tan harto de que lo confundieran con el Haruki Murakami, este era Ryu Murakami, que al final decidía hasta firmar, cuando le pedía un autógrafo, firmaba las novelas del otro Murakami. Un personaje que es histórico, que no es efectivamente, no estamos hablando de una invención puramente, ¿no? O personajes, por ejemplo, que son claramente un contrapunto por su forma de pensar, como me puedo referir a Ralph, el hermano de Rory, que es casi la otra cara de la moneda respecto a nuestro querido Watanabe. O un antiguo compañero del colegio, matrimonio, por cada sitio que va pasando siempre van apareciendo pequeños personajes en cuanto a la expresión en que son tratados, pero interesantísimos. Cada uno de ellos aporta algo importante al libro. Podríamos decir que si quitáramos esos pequeños personajes, la historia iría perdiendo interés. El alcalde de Otsuchi, el alcalde occidental, el profesor que estaba con su nieta, porque su hijo ya no está, en fin. El caso es que, con un estilo muy ágil, con unas oraciones cortas, unas frases cortas, a veces muy depuradas, que parecen citas, podríamos tomarlas como citas, como ejemplo para ponerlo en una pared o en el prefacio de un libro. Digo que con un estilo muy depurado,
La novela se va estructurando en una sucesión de saltos temporales. Empieza en el presente, empieza el 11 de marzo del 2011 y ya en los primeros párrafos nos va a marcar un poco lo que es la estructura de la novela. Son las dos versiones de un mismo acontecimiento. Los dos primeros párrafos son larguitos, pero los dos primeros párrafos cuentan el mismo acontecimiento vivido desde dos personajes, unos que están al lado de los otros, cada uno vive la situación de una forma distinta. No quiero tampoco dar más detalles. Después viene la sucesión, como decíamos, entre un narrador que va contando la historia de lo que va sucediendo al señor Watanabe desde ese día en adelante, desde el día 11 de marzo, y eso lo va alternando, decíamos, con esos personajes femeninos que han sido sus parejas. Y ahí hay un salto temporal, porque en la primera historia, por ejemplo, la primera relación es en los años 60, ¿no? A principios de los 70, un plan de los 60. La segunda relación es en los 70, más o menos, 70, finales de los 70. Luego viene la relación con la chica argentina, con la señora argentina, que ya son los 80. Habla ya también de los problemas de la crisis económica, habla de Menem. Y posteriormente la relación que mantiene, que es en España, con una señora de Madrid, con Carmen, es en los años 80, 90, finales de los 80, principios de los 90, y sí, efectivamente, hasta los atentados de la estación de Atocha, otro 11 de marzo, ¿no? Así que la novela se estructura en esa serie de saltos personales, de esos saltos temporales, y eso no le quita mérito, es una hace muy interesante porque es una novela muy completa. Y de esa forma llega a uno de los logros literarios, en mi opinión, de esa novela, que es el último capítulo, el capítulo 11. Son 10 capítulos, y un capítulo 11 que es casi un apéndice, en el cual la historia se ha detenido. No, ahí ya no aparecen los personajes, no aparece ni el señor Watanabe, solamente aparece el agua. El capítulo se titula así, y el agua. Está formado solo por 7 párrafos, de una belleza de verdad merecedora de que ustedes lo lean. Y con un cuidado estilístico, con una tensión poética, con un interés poético realmente valioso. Todos los párrafos, los 7 párrafos que tiene ese capítulo empiezan igual, el agua y luego un verbo, ¿no? El agua, ¿no? Y de esa forma termina la novela, de una manera muy simbólica, lo cual es otro mérito, no tiene un final muy cerrado, incluimos todo lo que sucede, pero no lo dice abiertamente, lo cual también es otro mérito que yo le agradezco. Y para concluir la presentación, y antes de tener un pequeño fragmento que me gustaría leer, para concluir, también quiero decir otro aspecto importante de esta novela. Las grandes obras de la literatura son obras que tienen un carácter universal. Lo que le sucede a esos personajes realmente no podría haber sucedido a todos. Y eso le pasa prácticamente a todos este catálogo tan grande de personajes que aparecen en el libro. Y hay una cita muy importante, la primera cita literaria, aparte de la dedicatoria, la primero que aparece en el libro es una cita de un poeta polaco, de Czesław Miłosz, que dice algo así, que dice esto literalmente: si algo existe en un lugar, existirá en todos. Y eso es lo que sucede con esta novela, lo que cuenta nos afecta a todos, realmente nos sucede a todos. Y, en fin, esta es mi pequeña presentación de la novela. Podríamos pasar a hacer las preguntas, pero antes quisiera leer un fragmentito, 2 párrafos nada más, si les parece, que son justamente los 2 párrafos finales del libro, que creo que simbolizan muy bien ese final, esa forma de completar la historia, que ya digo, aunque no es un final que esté claramente expresado, sí que cierra muy bien el conjunto. No revela nada de la historia. No revela nada de la historia, si nadie no lo ha leído, se está por la mitad, no hay ningún problema. Dice así: el agua aterriza, ese capítulo describe una tormenta en Buenos Aires. Es la descripción de la caída del agua. Pero habla de lugares, localizaciones en Buenos Aires. Empieza en el circuito del agua, empieza en el cielo y en las nubes, y cae al océano. El océano Pacífico pasa al Atlántico a través del estrecho de Magallanes. Es recorrido el circuito del agua por el planeta, y poco a poco ese agua va llegando a Río de la Plata y a Buenos Aires, que es a donde va a llegar. Efectivamente, ¿no? Termina yendo a la alcantarilla, como es lógico. Y dices: el agua aterriza, golpea el pavimento, adquiere innumerables direcciones.
Se rompe igual que una serie de jarrones microscópicos. Altera el pulso del tránsito. Circula, me he equivocado. Tantea el suelo, se hace elástica, gana velocidad, circula por el desorden del asfalto, baña la red de calles, bombea su torrente, altera el pulso del tránsito, ocupa las avenidas frente a semáforos boquiabiertos, anega las esquinas con sus kioscos y sus datos y su mitología, va acumulándose en los bordes de las veredas, encuentra al fin su cauce. El agua fluye urgente por las canaletas de desagüe, empuja la columna de la furia, la oleada decisiva reproduce el naufragio y también el rescate, arrastra desperdicios, formas rotas, partículas dispersas, vestigios de energía, se lleva los restos de la noche, los barre hasta la boca de las alcantarillas, esas alcantarillas a donde cada cosa va a parar, al fondo, más al fondo, a donde los fragmentos se reúnen. Y se final. Así que ya no necesitáis de la novela, o sea, ya sabéis. Acabaremos he leído la primera frase y la última, o sea que ya me digas tanto. Muchísimas gracias. Si os parece, empiezo luego yo mi pregunta. ¿O quieres decir algo? ¿Quieres hacer alguna observación? Pues bueno, primero me gustaría agradecer mucho que estéis aquí. Y muchísimas gracias por la invitación. Carmela, a Carmen y a la gente responsable que Miraflores esté en tan buena forma. Le preguntaba antes, ¿hacía cuánto que estaba esto tan impecable? Me han dicho que de 2002. Entonces, bueno, pues supongo que es un lugar por el que el tiempo no pasa y ojalá esa es la sensación que tengamos de este ratito que pasemos juntos. Y muchísimas gracias, Antonio, por haberse preparado también la presentación y por haber desentrañado tantas claves del libro. Tanto es así que he tomado un par de notas sobre lo que iba diciendo y no sé si decirlas ahora o dar paso directamente a las preguntas. ¿Puedo comentar algo al hilo de lo que has dicho, os parece? Me ha gustado mucho que destacaras lo del espejo. Quiero decir, es un muy pequeño detalle en la novela, es una cosa que se dice una sola vez y sin embargo creo que sí que vale de metáfora general del libro. Lo importante que es mirarnos la espalda, que es eso que nunca vemos y que sin embargo nos define. Cuando pasamos de largo frente a alguien, ese alguien lo único que verá es aquello que nosotros no vemos. Y esa especie de enigma básico e irresoluble, que es que nuestra identidad depende en gran medida de cosas que desconocemos, que no vemos, que no están en nuestras manos y que tienen que ver con el punto de vista de los demás, que completan nuestra idea acerca de nuestra propia identidad. Es, creo, una de las claves de la novela porque se trata de personajes que necesitan unirse a personas diferentes en un sentido lingüístico o cultural o nacional para tratar de entender quiénes demonios son. Me gustaría contar también de dónde salió la idea de la novela, porque creo que es interesante invocar a un personaje que existió y que no está en la novela, pero sí que dio origen a la idea de la misma, y que es un personaje que merece una película, un monumento o una perplejidad colectiva, que es el señor Tsutomu Yamaguchi. Si yo lo digo así, no nos suena de nada, y sin embargo creo que fue uno de los seres humanos más inverosímiles y asombrosos de toda la historia del mundo. Lo digo con conciencia del atrevimiento, pero que cuando os cuente por qué, supongo que vais a sentir tan asombrados como yo. El señor Yamaguchi sobrevivió no a una, sino a 2 bombas atómicas, porque tuvo la extraña fortuna, como suelo decir, la excelente mala suerte, la buenísima mala suerte de estar el 6 de agosto del 45 en Hiroshima por razones de negocios, de trabajo. Cayó en la mitad de la ciudad que no murió. Eso ya tenía cierto mérito, porque más o menos la mitad de la gente murió con la bomba atómica y de la otra mitad gran parte tuvo gravísimos problemas de salud derivados de la explosión. Sobrevivió sin grandes heridas, consiguió coger un tren, y esto es muy japonés, a las 48 horas ya había trenes en marcha, la bomba no cayó en la zona de la estación de trenes,
estaba un poquito retirada de la estación y consiguieron poner en marcha los trenes 2 días después. Él se montó en ese tren que se dirigía a Nagasaki, donde él vivía, a donde él iba a quedarse salvo y por fin estar en casita y tratar de contar lo que acababa de ver, que además no tenía nombre, porque hoy estamos llenos, digamos, de iconografía ajena, ¿no? Digamos que para nosotros las bombas atómicas tienen algo de documental ya, pero imaginaos cuando nadie había visto ni sabía, a no ser que fuese científico cuántico, qué era una bomba atómica. Entonces él coge ese tren después de haber presenciado el mayor infierno visual que puede presenciar una persona, pero además sin terminar de entender qué había visto, algo así como el apocalipsis. Llega a Nagasaki, magullado, pero no gravemente herido, porque estaba, digamos, a más de 3 kilómetros del epicentro o de la zona cero, y le está contando, según narró él mismo, a su jefe lo que acababa de ver, y su jefe no se lo estaba creyendo, cuando explota otra bomba atómica en Nagasaki el 9 de agosto del 45, es decir, 3 días después. Bomba atómica a la que también sobrevive, él sí, pero no su jefe. Y no contento con sobrevivir a 2 bombas atómicas, consigue ser la única de las pocas dobles víctimas que hubo en ser reconocida por las autoridades japonesas, que no tenían demasiado interés en ahondar en ese tema. Fue el único de las pocas decenas de personas que vivieron eso que fue oficialmente reconocida como víctima de ambas y por lo tanto recibió una serie de ayudas estatales, atenciones médicas, etcétera, por partida doble. Pero eso no es todo. Lo increíble del señor Yamaguchi, por si no fuese estadísticamente improbable sobrevivir a 2 bombas atómicas seguidas, es que vivió casi 100 años. Y por lo tanto yo digo que es el ser humano que más cerca estuvo de la inmortalidad. Creo que fue el ser humano más inmortal que un ser humano puede ser. Pues el señor Yamaguchi, que se convirtió en una especie de bandera de la paz viviente, porque dedicó toda su vida a pregonar la paz entre los distintos pueblos, él que bien sabía lo que era una guerra, tuvo la astucia de morir unos pocos meses antes del accidente de Fukushima. Así que digamos que la naturaleza, después de haberlo sometido a semejante maratón superviviente, lo eximió de ver cómo la historia se repetía en Japón casi 70 años después y volvía a ver una nube nuclear el 11 de marzo de 2011, cuando se dio el accidente de Fukushima. Y yo pensé, ¿qué hubiera sentido el señor Yamaguchi de haber visto esa nube? El señor Yamaguchi no la vio, mi personaje sí. Es digamos una extensión imaginaria de la vida de Yamaguchi, a la que se le añaden otra serie de experiencias que ya no tienen que ver con Yamaguchi, porque Yamaguchi no vivió en Argentina, os lo puedo garantizar, y tampoco en España. Así que digamos que mi señor Watanabe nace de la curiosidad de qué hubiera sentido este increíble personaje de haber seguido viviendo. Ese es el origen. Y la segunda parte de la idea inicial fue que el 11 de marzo de 2011 yo estaba viviendo en París, Francia, por razones académicas. Estuve 2 años viviendo en París y no mucho después de llegar ocurrió este accidente, después del terremoto que bien mencionó Antonio, y recuerdo que ese día era un día especial para cualquiera que haya vivido en España o tenga una relación afectiva con España por ser el 11M. Y al quedarme viendo los vídeos de la explosión de la central nuclear, que fue el 11 de marzo y sobre todo el 12, cuando se empezaron a ver las consecuencias atómicas de esos 2 desastres naturales, pues por un momento tomé distancia de mí mismo. Ya sabéis que el mundo es un juego de personas que miran a personas, que miran a personas, que miran a personas. Por tanto, tomé distancia de mi propia circunstancia y me di cuenta de que era un argentino con memoria histórica española viendo desde Francia un accidente japonés. Y entonces pensé, ¿dónde estoy viendo esto? ¿Dónde estoy? E imaginé un personaje que uniese esos 4 espacios, esos 4 planos, esos 4 países, mediante una vida que era la de este personaje imaginario, Watanabe, inspirado vagamente en este otro Yamaguchi. Esta fue, digamos, el punto de partida. Luego hubo 6 o 7 años de trabajo, pero fueron esos 2 momentos y esas 2 curiosidades. El día que ocurrió este terremoto gigantesco en Japón, el mayor de la historia de Japón, lo cual es mucho decir, porque en Japón hay terremotos
todo el tiempo, el eje del planeta se desplazó 10 centímetros. Y a mí esto me maravilló, me horrorizó y me maravilló, porque pensar que el planeta entero se había estremecido, que el mundo entero se había literal y físicamente conmovido ante algo que sucedía para nosotros en un lugar tan lejano, me hizo pensar que en realidad no sabemos cuán lejos estamos de las cosas y cuánto pueden tocarnos. De hecho, muy poco después, alguien recordó que en Garoña, cerca de Burgos, había una central nuclear en plena España que había sido fabricada por la misma empresa que había hecho la central de Fukushima y que tenía unos reactores exactamente iguales. Entonces aquello que estaba lejísimo de pronto estaba en la cocina de nuestra casa. Y la novela, la estructura de la novela funciona de esta manera, mediante una onda expansiva. La novela está llena de círculos concéntricos de distinto tipo. Puede ser, por supuesto, los círculos concéntricos de un terremoto, cuya onda expansiva se dibuja normalmente como una serie de anillos que van creciendo, que se van expandiendo. Cuando hay un terremoto fuerte en un lugar suele sentirse en la orilla opuesta. En el terremoto de Japón se dio la alerta, por ejemplo, en la costa oeste de Estados Unidos. En Hawái estaban aterrados por el terremoto japonés. Entonces sabemos que cuando el mar se encrespa, la Tierra se mueve, es muy difícil saber cuál es la diferencia entre un país y otro. Pero también hay otras ondas expansivas que son las de una explosión, por supuesto, por ejemplo una bomba. Hay otros círculos concéntricos que tienen que ver con los ojos. El personaje de niño dibujó obsesivamente unos ojos en un papel como si fuesen un trance. Su forma favorita son unas espirales que parecerían ser ojos, unos ojos que han visto lo que no se puede ver. Y también me remitía a una imagen que es muy japonesa y que si os gustan los haikus habréis visto en alguna vez en un haiku, que es una piedra que cae en el estanque y que produce un pequeño ruido, y cuando nos volvemos hacia la piedra no vemos la piedra, pero sí la onda en el agua que ha producido, que puede quizá llegar hasta la orilla y a nuestros propios pies. Entonces la idea es que algo ha caído en algún lugar, no lo hemos visto caer, pero las ondas en el agua, aunque se vayan borrando, pueden llegar hasta nosotros y revolver nuestra propia agua. Por otro lado, lo que comunica los distintos espacios de la novela es la idea de la cicatriz. La idea, como bien decía Antonio, del kintsugi, de cómo hay siempre en la vida de las personas, de todos nosotros, cicatrices visibles o invisibles. Las 4 narradoras que hablan de su relación con el señor Watanabe tienen distintas cicatrices, algunas son íntimas, tienen que ver con la pareja, otras son físicas, su segunda pareja tiene una cicatriz en la base del pecho izquierdo, producto de una operación, otra tiene una cicatriz de índole política, es una exiliada que se marchó de Argentina durante la dictadura. La cicatriz de Carmen, su pareja española, tiene que ver con la pérdida de su marido, ella es una mujer viuda. Entonces digamos que es un hombre que arrastra cicatrices y que va atrayendo las cicatrices ajenas, y como dice Lorry en un momento dado, su pareja norteamericana, cuando ambos se quitan la ropa y unen sus cicatrices, entre los dos forman una especie de árbol. Es el sentido que adquieren las cicatrices cuando se comparten. Del mismo modo que en esta artesanía, en el kintsugi, las piezas que se reparan con polvo de oro pasan a valer más. Esto fue otra cosa que me dio la idea de la novela. Desde nuestra perspectiva, algo que está roto se tira o se repara, pero ya pierde valor, ¿no? Pierde perfección, deja de estar intacta. Sin embargo, en la filosofía zen del wabi-sabi, entre cuyas aplicaciones está el kintsugi, lo que ha recibido el paso del tiempo vale más. Como las personas o como la gente mayor en ciertas tribus. Entonces, es un talento que hemos perdido, ¿no? Que es el de valorar la experiencia. Entonces, me parecía muy conmovedor pensar que una taza o un cuenco o un plato reparado mediante la técnica del kintsugi pasa económicamente a pagarse por mucho más dinero del que valía esa misma pieza cuando no le había ocurrido nada interesante. Y al ver eso, que encontré muy, muy bello, pero también muy profundo, me pregunté si no podía aplicarse ese principio a las personas, a las familias y a los países. Si os fijáis, también son círculos concéntricos. Un objeto que está roto y sobrevivió en manos de alguien que puede estar roto y haber sobrevivido, alguien que pertenece a una familia que tiene cicatrices, familia que está dentro de un país, de una sociedad que está dentro de un planeta que está lleno de fisuras y de fracturas.
fracturas, algunas de ellas literales, como el terremoto con el que comienza la novela, una fractura física en la tierra. El final que leyó Antonio tiene que ver con el recorrido del agua, es un pequeño guiño, no sé si alguien habrá leído, no tenéis por qué, por supuesto, Viajero del siglo, que es una novela de hace unos años, cuyo último capítulo sigue las andanzas del viento. Es un capítulo de unas pocas páginas que trata de describir los movimientos y agitaciones del viento. Y en este caso le toca el turno al agua, que es el agua además que une las distintas orillas en las que sucede esta novela. Y es verdad que el final es ligeramente abierto y me gusta que así sea para que los personajes sigan viviendo. Me parece importante que los personajes no mueran cuando acaba la película o se cierra el libro o termina la serie, y propiciar esa supervivencia imaginaria de los personajes creo que es uno de los pequeños milagros que la ficción puede propiciar. Y es finalmente, y por supuesto, una novela sobre las edades del amor. Lo interesante de haber narrado la vida entera de un personaje, que es algo que nunca había hecho antes. No me había tocado narrar la vida entera de un personaje desde su infancia hasta la vejez. La maravilla de ese arco temporal fue poder registrar cómo va cambiando nuestra idea del amor, del deseo, del cuerpo, de la identidad a lo largo de los años. Hay un primer romance, que es el parisino, por supuesto, que es el primer amor, el amor, digamos, de adolescencia y de juventud. Hay un segundo amor que corresponde al capítulo de Nueva York, que tiene que ver con ese momento en que nos planteamos como una primera pareja estable o de compromiso a medio y largo plazo, la primera convivencia. Hay un tercer momento que coincide con el capítulo de Buenos Aires, que creo que es muy novelesco, ese momento en la vida de las personas, que es cuando quizás unes tu vida a la de otra, que tiene hijos que no son tuyos, o que hace que duermas en una cama donde han dormido otras personas, en una casa que está llena de pasado que no te pertenece, y de algún modo formas pareja con los fantasmas o con la multitud o con el pasado de alguien. Ese momento puede ocurrir también con un amigo, puede ocurrir con un compañero, pero cuando se encuentran personas que tienen muchos fantasmas que contar. Y la cuarta y última historia de amor, que es la que coincide con su etapa de Madrid. Él viaja por razones de trabajo, no es que sea un turista, es que trabaja para una empresa que lo lleva por distintas sucursales. Es una empresa, una compañía tecnológica japonesa, audiovisual, con lo cual vamos viendo también la evolución de la tecnología, desde que fabrican televisores, luego videocasetera, luego DVD, luego se dedican a la televisión por cable, luego internet, etcétera, etcétera. Pues en esa cuarta relación es una historia de amor en que coinciden los momentos de jubilación de ambos personajes, de Carmen y del señor Watanabe. Es esa edad a la que puede parecer que ya no te espera ningún amor y sin embargo mucha gente empieza de nuevo. Si esto lo sé bien, no solo de las películas, sino que le está pasando en mi familia en este momento. O sea que sé que estas cosas ocurren fuera de las novelas. Dos personas que quizás han perdido a alguien y que vuelven a enamorarse a una edad en que suponía que eso era absolutamente imposible. Entonces, haciendo eso se puede narrar no solamente la vida de un personaje, sino los cambios en nuestra identidad y preguntarnos quiénes somos dependiendo de quién nos recuerda, desde dónde nos recuerda, a qué edad nos trató o incluso en el caso de este personaje, en qué idioma nos conoció. Esto es un poco un resumen de un montón de cuestiones relacionadas con la escritura de la novela y ahora sí, por supuesto, me encantaría escucharos. Yo, la primera pregunta, muy buenas tardes. Antes de otra cosa, gracias por esta perla y gracias por explicarlo tan bonito. Ahora, dan ganas de comprar. Tu agente no te ha puesto a trabajar de agente, porque Ay, no, qué horror, imagínate. Lo cuentas tan bonito que te dan ganas de volver a leerlo. Si no fuera porque ya lo has leído, la leerías, ¿no? Es probable que la vuelva a leer. Dígame, ¿tú eres consciente de que no solo contigo, sino con la mayoría de los autores de ficción hoy, lo dicen los números, la inmensa mayoría, no más que mirar a la sala, de los lectores son lectoras? Entonces, no es una casualidad el que, siendo así, que claro, el personaje central, el hilo conductor de tu historia es el Watanabe, que por otra parte pienso no podría haber sido más que japonés, con ese estoicismo, ese casi masoquismo, porque en ningún momento, ni en el primer amor de juventud en Francia, ni luego ya en el de senectud con la Argentina, en ningún momento lo veo del todo implicado. O es un estoico o un fatalista. Creo que no puede ser más que un asiático el que haga ese personaje. No me imagino sin romperse a un español, ni a un alemán, si acaso un escandinavo.
Quiero decirte, es una casualidad el hecho de que tus personajes, para mí, de verdad, frustrales, sean mujeres. Lo tuyo es una obra maestra por una razón. Igual que Paul Auster hace novelas que son muñecas rusas, donde en la novela hay cuatro novelas dentro. En tu caso, he pensado desde el primer momento que leí que cualquiera de los episodios funcionaría por sí solo. El milagro viene, esto no es una pregunta, sino un reconocimiento. El milagro, en mi opinión, viene el que, siendo así, que son autónomos las historias, son creíbles, sólidos los personajes y funcionan por sí mismos la peripecia, cada época, digamos. Por sí solo funcionaría. Encima se ensamblan para hacer este mosaico absolutamente extraordinario. ¿Tienes noticia de cuántas mujeres han leído y cuántas son? Bueno, en primer lugar, mil gracias por tu entusiasmo y tu generosidad, que sean o no inmerecidos, los acojo con un abrazo. Saben que son muy merecidos. Y no, fíjate que uno nunca sabe lo que ha hecho, lo decía Paul Valéry en el poeta francés, en el prólogo al cementerio marino. Decía, casi era una advertencia, decía, los poetas que creen que tienen muy claro lo que quieren escribir, rara vez se dan cuenta de lo que han escrito. Entonces yo soy muy prudente respecto a la opinión respecto de lo que escribo, porque sé que a la vuelta de la esquina hay otra persona que lo ve de forma opuesta, ¿no? Así que más bien te escucho con una especie de mezcla de gratitud y de alivio, porque nunca estoy seguro de los libros que escribo y por eso sigo escribiendo. En todo caso, gracias, muchísimas gracias. Por empezar, decir que aquí hay unos pocos y valiosísimos hombres que precisamente son la excepción, una excepción que yo considero muy necesaria. La verdad es que si hay algo absurdo en la división por géneros, ya se le vale absurdo al cuadrado si pensamos en que la ficción vaya a ser más una cuestión de hombres que de mujeres, ¿no? Sería como extraño pensar que las letras han terminado siendo mayoritariamente, si no ve la evolución de la carrera de letras, por ejemplo, de la que yo soy profesor, los porcentajes han ido cambiando. No fue así siempre. De hecho, es muy interesante pensar que en la época en que el señor Watanabe estaba tratando de aprender francés, es decir, en los años 50, rara era la mujer que entraba en la universidad a estudiar una carrera como, por ejemplo, filosofía o filología, y sabemos de muchos casos, lo cuenta la periodista norteamericana, de universidades que se hicieron mixtas hace poco. La Universidad, por ejemplo, de Nueva York, en NYU, que es famosa en todo el mundo, esa universidad, que ahora está llena de mujeres, pues no admitía mujeres hasta hace no tanto, y hubo escritoras conocidas que tuvieron que pedir como una autorización para que nos dejase ir a clase. Quiero decir, cosas que nos parecen obvias hoy resultaban anómalas en el pasado, y cosas que parecían impensables en el pasado ahora se convierten en costumbre. Y eso es una cosa que me fascina de las novelas, que pueden dar cuenta de esos cambios y de lo extraño y rápidamente que se transforma el mundo, y por tanto nuestra propia vida. No hay nunca estadísticas por sexos en las ventas de libros, y me parece bien que así sea, porque ya bastante espiados estamos. O sea, bastante nos someten a espionaje, como para que además haya un reporte de la edad o el sexo de la persona que compra tu libro. Sería interesante saberlo desde otro punto de vista, que es el que tú planteabas, pero lo desconozco. En cuanto a los personajes, en realidad yo no divido tanto en personajes hombres y personajes mujeres, sino desde qué punto de vista se habla de ellos, ¿no? Porque lo que a mí me obsesionaba en este caso no era tanto narrar hombres y mujeres, de hecho hay hombres y mujeres en la novela, sino que cuando hablasen las mujeres pareciera que hablaba una mujer. Se trata más bien de eso, ¿no? Hay un libro de Siri Hasbel que a mí me gusta mucho, que se llama Mujeres que miran a hombres mirando a mujeres, o mujeres mirando a hombres mirando a mujeres. Entonces, lo que intento cuando construyo un personaje es que no se note que lo he escrito. Del mismo modo que un actor o una actriz tiene el imperativo de transformarse en la ficción que le ha sido encomendada, encarnar a esa persona. Cuando estás en una película no puedes decir, va a ser que esta muchacha de Brooklyn no puede ser una campesina. Tú tienes que creer que es una campesina, ¿no? Y cuando narro a alguien trato de verdad de ser el vehículo de una voz que puede tener no solamente otro género, sino también puede tener otra edad.
no menos extraño para mí era narrar desde el punto de vista femenino que imaginar cómo siente su cuerpo un señor de casi 80 años, que es una experiencia que espero tener, creo que todavía no he tenido. Y creo que la ficción sirve para eso, para añadir capas de vida a nuestra vida. Te puedo desilusionar y no robo ni un turno más a nadie. Eso no lo he conseguido del todo, sí que son del todo creíbles las reflexiones. Yo estoy más cerca de esa edad correcta de lo que estás tú desde Tú estás en medio. Pero sin embargo, quiero decirte que la tercera es una precisamente así, todos los tuyos, que más allá de la peripecia concreta que cuenta en un momento dado, el lenguaje, perdóname, pero que es absolutamente reconocible, sobre todo en la sutileza y en el humor. El humor que no es contar chistes, como todos sabemos, es absolutamente ascribible. He encontrado con otros autores, sobre todo autoras, que escriben simpático, fluido y coloristas que son profundamente antipáticas. Y viceversa. Pues tipos muy arbustos, cuando lees aquello te disfrutan un cachondo de armas tomar. No se da en ti. Me parece que es reconocible el lenguaje, los matices del lenguaje, la sutileza, el humor inteligente en cantidad de frases. Este es un libro para leer, mi cuñada lo ha hecho, que esa otra. Estoy traicionando la ventana. Mi libro la he leído 5 ya. Gratis. O sea, lo siento, pero es un derecho de quien posee para leer con un lápiz al lado. Todavía no es ilegal. Y aquellos que no entretengo a nadie. Más gracias por haberlo. Muchas gracias a ti. Los libros más grandes. Yo querría añadir algo a eso. Una cosa que no lo he dicho, pero sí que me llamaba la atención, que cuando he viajado a Japón, la mayor parte de los personajes sí que son masculinos. Hay alguna vecina, un matrimonio. Está la niña Midori. La niña, está la vecina que roba los alimentos. No lo he pensado en esos términos, pero puede ser el matrimonio de la caja que siempre está, Luego siempre se los pelea. hombres, el dueño de la pensión, el médico, el alcalde accidentalmente por la ley. Está la señora mayor que trata de robar arroz de las casas. No lo sé, en realidad no creo que sea, insisto, no creo que sea tan importante si son hombres o mujeres, sino si el punto de vista es lo suficientemente flexible como para que no parezcan maniquíes en este caso de un narrador masculino, ¿no? A mí me interesa mucho la posibilidad del disfraz. Sabéis que en los carnavales es el único momento en que la gente se puede disfrazar no para disimular, sino para manifestar otro deseo o una parte de su identidad que está más o menos, digámoslo así, proscrita. Entonces creo en la sinceridad del disfraz, no como forma de disimulo, sino como forma de romper ciertas convenciones o límites. Ya sabemos que cuando estamos, por ejemplo, pensad ahora que se acercan las Navidades, lo sabéis, por desgracia, lo sabéis. Cuando reináis en familia, antes de que el pesado de la familia diga algo, va a estar todo el mundo diciendo este pesado, verás tú cuando... O antes de que te reúnas con tu cuñado, suegro, tía, hermana, sabes que va a salir el tema de Vox y que te va a salir... O sea, no hace falta que venga nada. Entonces quiero decir, en las familias hay como temas recurrentes o identidades que ya son ineludibles y eso va reduciendo nuestra identidad. La ficción es el instrumento opuesto, está en las antípodas. No puedes saber quién eres o no puedes saber en quién te vas a convertir. Y entonces, bueno, pues hace unos años que vengo trabajando esto que para mí es muy liberador a nivel personal, ¿no? Que es escribir en primera persona femenina, no solo, pero también. Esto lo intenté en una novela que se llama Hablar solos, que tiene 3 voces, la voz de un niño, la voz de un padre y la voz de una madre. Y estaba preocupadísimo por la voz de la madre, porque aunque había escrito, por supuesto, muchos personajes femeninos, pues nunca lo había escrito desde la primera persona. No hablar de una mujer, sino que una mujer hablase, que es muy distinto y a veces incluso opuesto. Entonces, pues yo estaba muy asustado y digo, bueno, esto no va a salir bien, ¿no? Porque hay demasiados obstáculos, ¿no? Ideológicos, culturales, etcétera, que no hace falta que os describa. Y para mi sorpresa, la voz en la que más cómodo me sentí fue precisamente la de ella, la de Elena. Y en opinión de los lectores y de las lectoras, es la voz que se apodera de la novela y que más intensa resulta. Entonces, viendo que aquello funcionaba mejor de lo que yo mismo había previsto, pues ya me lancé en esta a cruzar una voz omnisciente que narra las peripecias del señor Watanabe, una tercera persona que se parece a la del viajero del siglo, por entenderlo, con 4 monólogos como el monólogo que hay de esa mujer llamada Elena en Hablar solos. Así que se puede decir que en Fractura confluyen 2 técnicas narrativas, la de las 2 últimas novelas. Un punto de vista como aéreo y que desciende en el personaje que le conviene, como en las novelas clásicas del 19, con estos monólogos en primera persona a cargo de 4 personajes. Pero yo ya no voy a hablar más.
a no ser que me preguntéis. Yo le voy a preguntar. Espérate un segundito, a ver. Porque a veces, ¿sabéis? ¿Alguien lo ha leído aquí? ¿Pero no se atreve a abrir el pico? Levantar un brazo es un acto de esfuerzo y de lentitud y disfruto de ese momento en que la primera pregunta es la más difícil y luego empiezan a caer. Me han dicho que puedo estar 45 minutos guardando silencio. Y luego finalmente. En silencio. Bueno, va a haber un segundo turno, no os preocupéis. Yo quiero que sepáis que hay espacio para comentar y preguntar, no es necesario haberla leído, pero en cualquier momento podéis intervenir. Yo quería comentarte justamente algo que ya has dicho tú al hablar de este personaje Yamaguchi. Quiero decir justamente que me llamaba la atención el tema de la suerte. No es quizá lo más convencional o lo más que se pueda hablar, pero gracias al libro digital te diré que he visto muchísimas veces esta palabra. Aparte de la propia isla Fukushima, que lo pone ahí, y es verdad, yo lo he oído curvar, efectivamente Fukushima significa isla de la buena suerte, Sí, que haya buena suerte. La palabra suerte aparece 25 veces, aparece 4 veces la palabra azar, la palabra fortuna, afortunado, afortunadamente. Hay una serie de palabras ¿cuántas que veces en la palabra perpendicular? ¿Cuántas veces? no lo recuerdo, Por decir una palabra absurda. ya te estoy viendo. Sí, pero me llamó la atención eso, es un tema que, sin ser uno de los grandes temas de la novela, sí que es cierto, es como la suerte de vivir algo y eso coincidía, también tenía notado aquí, el alcalde accidental, me parece estupendo cuando él ve en la televisión a un señor que es el alcalde de su pueblo, no es el alcalde accidental, porque todos han muerto y él es el sustituto del alcalde. Y decía, bueno, van a rescatarlo en helicóptero, y dice, cuando me rescató el helicóptero, dice el alcalde accidental, pude ver nuestro pueblo desde el cielo. Entonces pensé que todo había terminado, todo. Mis ayudantes tenían 25 o 30 años, la edad de mis hijos, la misma. No logro comprender por qué soy yo el que he sobrevivido. Es realmente extraño en ese mundo. A mí me interesa Es mucho algo que no eso. educaba. A mí me interesa mucho eso, la culpa del superviviente, por razones tanto personales como políticas, pues siempre me ha intrigado la sensación extraña de quien se supone que tiene la suerte de sobrevivir, pero también mira atrás con una cierta tristeza por quienes no han sobrevivido. ¿No? Esto pasa si has cuidado a un ser querido, por ejemplo. Es difícil digerir la suerte de no ser tú quien ha enfermado. Es una suerte un poco envenenada, ¿no? Es una suerte que invade un poco tu felicidad, ¿no? Un poco o mucho. Y estudiando un poco los testimonios de gente que había sufrido o un bombardeo, torturas, un atentado, toda la gente que digamos se había librado de algo que debió haber acabado con su vida, coincidían en no poder lidiar bien con la suerte de seguir vivos a pesar de no haber deseado morir. Y me interesa mucho esa paradoja porque creo que dice mucho de la condición humana, ¿no? La condición humana es una especie de contradicción permanente que tiene que ver con temer el dolor y al mismo tiempo saber que el dolor es la consecuencia de la vida y la interrupción del dolor solamente es compatible con la muerte. Entonces esa relación un poco neurótica que hay con el desear seguir aquí y el arrastrar esa serie de cicatrices precisamente gracias a que seguimos aquí. Y en el caso del señor Watanabe pues es un caso exagerado, por supuesto, de esta paradoja, porque es el único superviviente de su familia. Toda su familia murió excepto él y tuvo que construir toda su vida alrededor de ese hueco y ese hueco es... Claro. Me cuesta salir de ese estado. O sea, Claro, a mí me interesan estos grandes casos como exageración de lo que todos podemos haber vivido a escala más pequeña, ¿no? A veces la ficción es una lupa que toma, digamos, un caso monstruoso de nuestros propios pequeños o no tan pequeños problemas cotidianos. En el caso del señor Watanabe en la novela, él tiene una duda que creo que mucha gente que ha vivido algo traumático tiene, que es hasta qué punto lo cuenta o no lo cuenta en sus relaciones personales. Esto es algo tragicómico que le sucede a él. En su primera pareja, él decide no contarlo, no contar que sobrevivió a la bomba atómica, porque no tiene ganas de ser una víctima para los demás, no tiene ganas de iniciar una relación. Imaginaos que os ha pasado algo terrible, o en la familia, o en la vida personal, hay algo traumático que no queremos que defina nuestra identidad de la otra persona.
Entonces decidimos hacer borrón y cuenta nueva e iniciar una nueva vida que tiene que ver con no contar eso, ¿no? Para darnos la oportunidad de ser otra persona delante de nuestro prójimo. Entonces decide no contarlo, muy concienzudamente, pero ella, claro, se entera tarde y mal de la verdad y entonces se siente traicionada porque empieza a sentir que si él no le ha contado lo más importante de su vida, ¿qué no le habrá ocultado? Entonces se genera una desconfianza muy grande a partir del momento en que ella descubre que hay un gran secreto que no le ha contado. Bueno, él cree haber aprendido la lección, entonces en su siguiente país decide contarlo inmediatamente. Entonces dice, buenas tardes, me llamo secretario y me cae una bomba atómica. Entonces las personas se quedan un tanto, sus interlocutores se quedan un tanto sobresaltados porque no saben si tienen la confianza suficiente como para escuchar estas experiencias, ¿no? Entonces él siente que del mismo modo que en Francia no lo contaba a tiempo, aquí lo contaba demasiado pronto. En su tercera etapa en Argentina, que topa, como es natural, con una traductora e intérprete muy psicoanalizada en Buenos Aires, pues es su interlocutora la que le pregunta sobre su infancia, siguiendo un poco esta propia estrategia del psicoanálisis, ¿no? Entonces, él se siente abrumado por su interlocutora y se encuentra con lo contrario. Igual que en Estados Unidos la gente se sentía incómoda con el tema de la bomba atómica y no quería escuchar demasiado por razones evidentes, pues aquí se encuentra con una compañera que quiere saber más de lo que él quiere contar, ¿no? Claro, aterriza en España con ese entrenamiento en la pregunta exhaustiva y cuando él empieza a hablar de su infancia, su pareja española le dice, bueno, eso ya hace mucho. O sea, vas a seguir con eso todavía, tienes 70 años y todavía está... Entonces es él el que de pronto siente que cuenta demasiado y ella le dice, bueno, pero hay que seguir viviendo, ¿no? Es decir, que él nunca termina de encontrar el momento y la distancia justa para narrar lo que le ha ocurrido a sus seres queridos, ¿no? Y eso creo que a pequeña escala nos ha ocurrido a todos, ¿no? Sabemos cuándo introducir el conflicto en la narrativa acerca de nuestra propia vida. ¿Ibas a decir algo? Yo quería preguntar una cosa, era trascendente, pero que la he tenido. ¿Lo has documentado in situ? Porque yo sí lo he seguido. El último capítulo tan bello, todo el periplo de Huerta, lo he seguido. Afortunadamente existe Google. Gráficamente está muy documentado, sí, y es aterrador absolutamente. Y mi pregunta es, ¿tú no has estado en Japón? Porque tú sí haces de Murakami, en matices de la vida japonesa. Y dos, especialmente el descenso al detalle minucioso incluso en el último bellísimo final de la Huerta del señor al lugar del crimen. ¿Lo has visto en situ o te lo han contado o has hecho como yo ir a Google? Bueno, en primer lugar, no quería ir a Japón mientras me documentaba porque tenía miedo de que me saliese un Japón turístico y no era lo que yo estaba buscando. Estaba buscando más como un Japón soñado, un Japón, digamos, recordado culturalmente. Entonces lo que hice sobre todo fue documentarme muchísimo durante años. Yo ya tenía una filia nipona, claro, o sea, a mí me obsesiona mucho el cine japonés, la poesía japonesa, la narrativa japonesa. Hay mucha gente, ¿no? Incluso gente que no está nunca en Japón y que tiene una fascinación extraña por Japón. Japón genera eso, una mezcla de desconocimiento y fascinación muy grande, ¿no? A ellos les pasa lo mismo que a nosotros, por otra parte. Imaginaos lo que un japonés medio opina de Andalucía. Se debe imaginar, pues, una sevillana, una siesta y poco más, ¿no? Entonces, y sin embargo están deseando venir, ¿no? Entonces esa especie como de incomprensión exótica que tenemos hacia Japón a mí siempre me ha fascinado mucho. Pero sobre eso, claro, estuve años leyendo sobre historia japonesa, viendo documentales, leyendo libros, preguntando a gente que había vivido en Japón. Eso por un lado, porque me interesaba un personaje japonés que hacía mucho tiempo que no estaba en Japón, alguien que casi se ha olvidado de Japón, que es japonés a duras penas. Pero te voy a contar una cosa interesante sobre el recorrido que le hace en coche, lo dejamos ahí para quien no lo haya leído, ahí digo un viaje en coche al final de la novela, y ese viaje en coche tiene que pasar por un montón de carreteras, algunas principales y otras secundarias del noreste de Japón. Claro, por supuesto que utilicé mucho Google Maps y Google Earth, pero tenía un problema añadido que era el que a mí me motivaba para escribir. Google Maps no te puede decir cómo son los recorridos en coche en plena emergencia nuclear. Ni yo voy a comprobarlo, correcto. Es decir, que claro, tú ahora puedes buscar ese recorrido y ese recorrido que hace el señor Watanabe en coche se puede hacer kilómetro por kilómetro y pueblo por pueblo, excepto una excepción que te voy a decir ahora. Entonces se puede hacer, solo que yo tenía que imaginarme los obstáculos de los que yo leí en informes policiales, en reportes periodísticos, en noticias,
noticia de la prensa japonesa traducida al inglés malamente, yo tenía que imaginarme, a ver, si de la carretera A6 hasta Minamisoma dicen que hay 3 horas de coche, cuando hay controles policiales, cuando no se puede ir por ahí sino que hay que coger un desvío secundario, cuando el propio asfalto puede estar roto por el terremoto, o puede haber pueblos que están barridos por el tsunami que había ocurrido un mes y pico antes de que él coja el coche. ¿Cómo se iría? ¿Cuánto tardaría? Entonces, incluso en la labor de documentación minuciosa entraba la imaginación, creo que a mí me gustaba. No es un volcado de datos, sino que yo tenía que imaginar obstáculos que no aparecen en Google. Y ya que estamos, pues os cuento un secreto, y lo voy a contar de forma lo más abstracta posible para no estropear el final a quien no lo haya leído. Digamos que en ese viaje en coche se pasa por un montón de pequeñas ciudades más o menos fantasmas porque están casi desalojadas y siguen viviendo unas cuantas personas que resisten en ese lugar y que la tienen a duras penas habitada, ¿no? Son lugares que parecen vacíos hasta que aparecen algunas personas que continúan viviendo allí contra viento y marea. Bueno, pues todos los lugares que aparecen allí, absolutamente todos,